versículos 1 al 10. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que se había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Adelante, hermano Enrique. Buenos días, hermanos. Hoy en la mañana, en la clase, el hermano Sixto nos recordaba de una petición del hermano Jaime López de hace ya algunos años, yo creo, que decía el hermano López: ¿por qué no predican como Juan el Bautista? Pues aquí va, hermano, a ver si aguantan. A lo mejor no llegamos a llamarles generación de víboras, pero no nos vamos a quedar muy lejos de ello. Mentira, hermano, estoy jugando. Muy bien, hermanos, se aproxima la fecha que todos llaman el Viernes Negro, ¿verdad? Y el Viernes Negro es tan interesante como es el mercadeo, la mercadotecnia, que nos lo marcan como aquel fin de semana de ahorro. El fin de semana donde va a gastar usted hasta lo que no tiene, ¿verdad? Es el fin de semana de ahorro. ¿Cómo funciona eso? ¿Verdad? Si quiere usted ahorrar, no gaste dinero. Es así de sencillo. No se puede ahorrar dinero gastando dinero. Son polos opuestos. Que te ahorras el 30%. ¡No! Perdiste el 70%. Esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, todo el mundo está listo para ahorrar el Viernes Negro. Y así es, todo el mundo queremos ahorrar. Y no solamente el Viernes Negro, sino quizás todo el año estamos buscando la forma de ahorrar. Y cuentan de un hombre que llega a su casa todo bofeado, ¿verdad?, del trabajo. Y llega ahí, no puede agarrar aire, y le dice a su esposa: pues, ¿qué te pasó? Y le dice: no, le dice, es que mira, hoy, le dice, me vine corriendo detrás del camión y me ahorré $3. Y le dice la esposa: ay, si estarás tarado, le dice, te hubieras venido corriendo atrás del taxi y te ahorras 30. Pues está como aquel hombre que también escuchó una prédica del sermón, del diezmo, y después del sermón vaya, habla con el predicador y le dice: me comprometo, y ahora sí, a ofrendar un 10% de mi salario. Y el predicador se queda: wow, se dice el predicador, qué buen trabajo hice, ya estoy teniendo frutos aquí acabándose la predicación. Y le dice: ¿y por qué, hermano? Le dice: ¿por qué? Dice: pues es que como todo está subiendo, dice, tengo miedo que vaya a subir al 15% entrando el año. Entonces mejor nos comprometemos al 10% hoy mismo.
Ahora, hay algo interesante. Si todos queremos ahorrar dinero, cabe una pregunta. ¿Por qué pues ofrenda usted? No es necesario desde el punto de vista legal. No va a perder usted nada, no lo van a poner en la cárcel, no lo van a perseguir. Pero ¿por qué ofrenda usted? Quiero que veamos este ejemplo en Levítico 9 y 10 como un preámbulo para el tema del día de hoy, el don del dar. Y dice Levítico 9. Levítico es el libro que nos marca las leyes del pueblo de Israel. ¿Sí? Nos dice cómo debería de ser la adoración y la vida cotidiana del israelita para sostener el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Dios iba a bendecir a este pueblo y iba a ser el Dios y ellos iban a ser pueblo de Él, pero para permanecer siendo había una serie de leyes, más de 600 leyes que el pueblo tenía que guardar como parte de su pacto. Levítico nos marca en su mayoría lo que de forma formal los detalles de ese pacto entre Dios y su pueblo. Por eso es que a veces es tan difícil de leer Levítico, es como leer un libro de leyes aún del hombre, del país, de tránsito, de cualquier cosa. Luego se le va a uno el avión, ¿verdad? Por ahí, cuando empieza uno a leer. No obstante, eso es lo que está haciendo. Aquí en Levítico 9, ya Dios había revelado a Moisés la ley de cómo se iban a ofrecer los sacrificios, cómo iba a ser la adoración que Jehová iba a encontrar grata. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo? ¿Cómo se habían de presentar para hacer esa adoración para que fuera agradable ante Jehová? Y aquí vemos a Moisés y Aarón, Aarón siendo el padre del sacerdocio según el orden de Aarón, ¿verdad? Dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto, que consumió la ofrenda que llevaban y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos, júbilo y cayó rostro en tierra. Esta fue una oración que habían presentado Moisés y Aarón como sacerdote, la habían presentado a Jehová. Y había sido tan agradable para Jehová que Jehová había hecho salir su fuego para que consumiera aquella ofrenda. Moisés y Aarón eran grandes líderes del pueblo de Israel. Eran los dos mayores líderes del pueblo de Israel en aquel entonces. Moisés estaba al frente del pueblo y Aarón el sacerdote. Ahora, vea lo que sucede a continuación. Y note, capítulo 10, versículo 1, la primera palabra nos dice que va a haber un problema. Y empieza el capítulo 10 diciendo, pero, ¿verdad? Siempre que hay un mandamiento de Dios, siempre que hay un estatuto de Dios, y el hombre empieza diciendo, pero, vamos ya por mal camino. Sin embargo dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. ¿Sí? Justamente antes de esto se habían decretado los estatutos, Dios había decretado los estatutos a Moisés de cómo había de ser esta adoración. Y justamente cuando se revela a Dios que es agradable la adoración de Moisés y la adoración de Aarón, aquí tenemos a este par, que quizás vieron la gloria de Dios manifestada en la adoración de Moisés y de Aarón y dijeron, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Ahora,
estos dos estaban viendo, cuando iban a presentar su adoración, estaban viendo no necesariamente lo que agradaba a Dios, sino habían visto que, recuerden ahí al final, que el pueblo prorrumpió en gritos y júbilo y cayó rostro en la tierra. Y ellos quisieron presentar esta adoración pensando no necesariamente en Dios, sino pensando en quién, en Moisés, en Aarón y en el pueblo. La adoración que este par presentó, lo presentó ofreciéndolo de tal forma que estaban pensando en los demás y no en Dios. ¿Y qué nos lleva a eso, hermanos? Ese es uno de los puntos que más a menudo sucede en las iglesias cuando nosotros adoramos, cuando nosotros ofrendamos. ¿Por qué ofrendamos? Y lamentablemente el caso es que muchas veces estamos pensando en los demás. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Estamos pensando que todos los demás están ofrendando. Y si yo no ofrendo, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Él dirá. En pocas palabras, la adoración se vuelve una adoración a quién son los demás. ¿Quién está a nuestro alrededor? Aquí, como también podemos ver, Aarón, dice Nadab y Abiú presentaron un fuego que no tenían por qué ofrecer. La Reina Valera nos dice que era un fuego extraño. Extraño quiere decir que era una forma que no había mandado Dios. Eso no era lo que Dios quería. Ellos improvisaron, nuevamente quizás viendo a Moisés y Aarón, y dijeron, nosotros podemos hacerlo mejor. Si Moisés y Aarón hicieron todo esto, nosotros podemos hacerlo mejor. Y a lo mejor fue mejor, a lo mejor fue más bello, a lo mejor fue más lindo, pero no fue en obediencia. No fue lo que Dios había pedido. Sí, hermanos, porque la adoración debe estar compuesta de dos partes. Y la adoración debe estar compuesta de la parte espiritual, pero también de la parte corporal. ¿A qué me refiero con esto? Que si la parte espiritual está decadente, la parte corporal será errónea. ¿Cuál es la motivación que llevó a este par de hijos de Aarón a presentar esta adoración ante Jehová? Dado que esa motivación fue errónea, la ofrenda que presentaron de igual forma fue errónea. Porque debe de ser, reitero, de dos partes, espiritual y corporal. El Señor le dice a la samaritana, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Eso es en una conexión espiritual con el Creador y en obediencia. La parte espiritual y la parte corporal deben de estar en sincronía y en armonía cuando nos presentamos el domingo a adorar a nuestro Dios y Creador. Ahora, la ofrenda, hermanos. La ofrenda es una parte íntegra y necesaria de la adoración cristiana dominical. ¿Saben ustedes cuántas partes íntegras de la oración dominical existen? 5. ¿Se la saben? La alabanza, la oración, la predicación, la comunión y la ofrenda. La ofrenda es parte de nuestra adoración dominical a nuestro Creador. Por lo cual es necesario, ya encontré sus tornillos, hermano. Por lo cual es necesario, se me zafó un tornillo porque... Perdón, por lo cual es necesario ofrendar en espíritu y en verdad. Que esto quiere decir que cuando ofrendamos, hermanos, tenemos que ver nuestra actitud acerca de la ofrenda y nuestra acción que tenemos con respecto a la ofrenda. No es solamente una cosa.
Ahora note el texto que nos leía el hermano Luis. Dice Hechos 4:34. Este es justamente antes del texto que nos leía el hermano. De manera muy semejante al libro de Levítico. El libro de Hechos sí nos marca el inicio de la iglesia. Nos empieza a marcar cómo es que el nuevo pacto, ¿sí? El pacto en la sangre de Cristo se estaba llevando a cabo en la iglesia primitiva. Cómo estaban obedeciendo a ello. Ese nuevo pacto básicamente nos marca la puesta en marcha de ese pacto, porque el pacto era en la sangre de Cristo. Para que hubiera pacto, Cristo había tenido que morir. ¿Sí? Ahí es cuando empieza el nuevo pacto. Y aquí nos empieza a marcar el libro de Hechos, cómo se vivía bajo el nuevo pacto. Versículos ahí antes de llegar al 34, o si lo leemos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Entre quién? Entre la iglesia. Entre la iglesia de Cristo de aquel entonces no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si leemos 3 versículos antes de eso, versículo del 31 al 32, nos dice que estos hermanos del libro de Hechos de los que está hablando eran de un solo corazón. Todos sentían igual, había unidad entre ellos, una sola alma, eran de abundante gracia y estaban llenos del Espíritu Santo. Y como tenían gracia, como había unidad y estaban llenos del Espíritu Santo, a nadie le faltaba nada. Vea usted nomás qué forma tan más bella de vivir, ni de manera libre. No porque un gobernante había decretado una ley que te iba a quitar para darle al otro nada, sino que voluntariamente se ayudaban estos hermanos los unos a los otros y dicen que tenían todas las cosas en común. No solamente pensaban en común, no solamente adoraban en común, no solamente ministraban en común, sino que vivían en común y a nadie le faltaba nada. Anoche estábamos platicando con el hermano Luis Carrasco, ahí el hermano Tobar y el hermano Memo López y yo, y le estábamos dando una clase de agricultura general. Note, no cultura general, agricultura general. Porque nos quedamos sorprendidos de que el hermano no supiera quién era Juan Charrasqueado. Y dije, ¿cómo puede ser si es de allá de Chihuahua y no sabe quién es Juan Charrasqueado? Y mi mayor sorpresa fue que hasta el hermano sinforiano allá de Agua Fría sabe quién es Juan Charrasqueado. Para los que saben quién es Juan Charrasqueado, ya han escuchado el corrido. Dice, Juan se llamaba y le apodaban Charrasqueado, ¿verdad? ¿Por qué le apodaban así? Según la historia, pues porque estaba quemado el hombre. No quemado también estaba quemado con la sociedad y que tenía mala fama, ¿verdad? Pero estaba físicamente quemado. Y aquí quiero que notemos que José era el nombre de este hermano. Pero le apodaban hijo de consolación. No Charrasqueado. Hijo de consolación le apodaban a este hermano. El libro de Hechos no nos da mucho detalle acerca de quién era Bernabé, de lo que él había hecho. Pero sí sabemos que para la iglesia del primer siglo, él era visto como un consolador.
Él era visto como un hermano que se preocupaba, que daba su vida día por día con la iglesia, por la iglesia. Y vemos que muchos ofrendaban y muchos daban, y este consolador tenía una heredad, dice. No nos dice el tamaño de la heredad, pero sí hace hincapié en mencionar exactamente quién era él. Note la palabra de Dios mencionando, identificando a este hombre, José Bernabé, y no se equivoque, Bernabé quiere decir hijo de consolación. Para presentar su ofrenda al Señor. ¿Qué podemos ver? Que este hombre vivía libre de sí mismo y vivía por y para la iglesia. José, hijo de consolación, era un ejemplo viviente de lo que la Madre Teresa de Calcuta llamó la ofrenda. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, si das de lo que no necesitas, entonces no has dado nada. No has dado nada. Bernabé dio su heredad completa. Sabemos que esto fue agradable. ¿Por qué? Porque la fase espiritual de Bernabé estaba en línea con la fase corporal de Bernabé. Porque Bernabé se presenta no a ofrendar conforme a quiénes son los demás, conforme a quién lo está viendo, sino está ofrendando conforme a quién es Dios. Y fijando su mirada en quién es Dios, ofrenda. Y ofrenda no aquello que no necesita, sino todo aquello que le pertenecía a él. El capítulo 5, ¿cómo empieza? Primera palabra, pero. Y siempre que hablamos y damos un sermón de la ofrenda, Satanás está trabajando en el corazón de los hombres y está diciendo, pero yo no soy Bernabé, pero no vivimos en el primer siglo, pero. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Precisamente Ananías está actuando como aquellos dos hijos de Aarón. Quizás Ananías vio lo que está haciendo Bernabé. Y este gran hermano que era Bernabé, que la iglesia lo veía como hijo de consolador, Ananías dijo, no me puedo quedar atrás. Y Ananías fija su mirada primero en Bernabé. Y así dice, tengo este terreno, lo vendo, pero oye, pues es que mira, es mucho. Tengo que quedarme con una parte. Y en el contexto, sabemos que el pecado de Ananías y Zafira no fue quedarse con una parte. Ese no es pecado, hermano. Ese no es el punto del discurso de esta mañana. El pecado es que Satanás entró en el corazón de Ananías y de Zafira. Y pusieron su mirada en quiénes eran los demás. Y así trajeron una ofrenda errónea ante Jehová. Porque lo espiritual no estaba ahí y lo corporal iba a ser necesariamente erróneo. Para Ananías, el apóstol Pedro le expone otro punto. Y le dice,
¿Por qué mentiste? Si argumenta el apóstol Pedro. Le dice, si no vendes tú la tierra era tuya. Si no lo vendes, era tu propiedad. Y aún si lo vendes, no tenías por qué venir a poner todo aquí. Pero Ananías fijó su mirada en los demás y fijó su mirada en quién es él. Pensando en su persona, en la necesidad que quizás él puede tener, quizás pensando en el futuro de su familia, en el futuro de sus hijos, en su esposa, en sí mismo, en el bienestar propio. Y ahí es donde Pedro, él empieza y le argumenta a Ananías. Y le dice, estás mintiendo al Espíritu Santo. Aquí nos presta un dilema. Porque esos dos factores son los dos factores más comunes de la adoración que tenemos los domingos. Es en quién está puesta nuestra mirada cuando nos congregamos aquí. Ananías y Zafira pusieron su mirada en los demás. ¿Qué está haciendo aquí el hermano que está enseguida de mí? ¿Qué va a pensar si ofrendo o no ofrendo? ¿Y cuál es mi situación? Tengo la mirada puesta en mi persona, en lo que a mí mejor me conviene. Y el dilema es que por un lado no queremos vernos mal y por otro lado seguimos pensando en nosotros mismos. En pocas palabras, el objetivo se vuelve no quedar en vergüenza al precio más bajo. ¿Cuál es lo mínimo que puedo dar para no quedar en vergüenza? Quizás es por eso que tradicionalmente el billete de $1 ha sido el más popular entre las iglesias. Aquí Pedro le está pegando al clavo justo en la cabeza. Y como dijo Ben Rogers, gobernador teniente del siglo XIX de la isla del Príncipe Eduardo, que hoy es una provincia de Canadá, dijo, predicar de la ofrenda es semejante a ir al doctor, a tu chequeo anual. ¿Por qué? Porque uno va al chequeo anual del doctor y el doctor lo empieza a analizar a uno y le empieza a dar un golpecito aquí y a tocarle acá, ¿verdad? Y todo va bien. Y luego de repente le pica por ahí, ¡ay! ¿Verdad? Y ahí duele, ¡ay, espérate! ¡Ay! Ahí duele. Y hay una de dos cosas. El doctor está presionando demasiado fuerte o hay algo ahí. Por lo cual el doctor dice, es necesario hacer más análisis. Lo mismo pasa cuando se predica de la ofrenda. Quizás el predicador está presionando muy fuerte. O quizás hay un problema espiritual ahí. Y en ese caso necesitamos al médico de nuestras almas en nuestras vidas. El Señor Jesús nos hace una ilustración semejante a estos puntos que acabamos de ver. Y dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de la trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. No está hablando de los gentiles, de los seculares. Está hablando de los que están, el pueblo de Dios, sentados en las sinagogas. Y dice, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinda homenaje, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa.
Señor Jesús nos hace los mismos dos puntos que hemos visto en Levítico y en el libro de Hechos. Cuando des, no lo hagas pensando en quién son los demás. No lo hagas pensando en quién está a tu alrededor. Y tampoco lo hagas por vanagloria. No lo hagas pensando quién eres tú, ni pensando en quién es los demás. Hemos notado cuando vamos quizás a los parques, que en los parques siempre dice ahí, este resbaladero fue donado por fulano de tal. Y vamos a un edificio y esta es la biblioteca fulana de tal. Y vamos a otro edificio y este es el edificio fulano de tal. ¿Por qué? Porque si no se da ese crédito a la gente, la ofrenda disminuye. Y el Señor Jesús está diciendo, no. No necesitamos ponerle tu nombre a la ofrenda, eso es vanagloria. No necesitamos eso. El Señor Jesús está haciendo una diferenciando entre dos términos que a veces pensamos que son los mismos. Y ello es, el Señor Jesús nos marca una diferencia entre lo que es ser generoso y lo que es ser justo. No es lo mismo ser generoso y ser justo. Porque generoso y tocarse su propia trompeta para que todo el mundo lo vea, no es ser justo. Eso nos pone a pensar en los demás, a pensar en nosotros mismos. Por ello, es que la adoración aceptable, tanto espiritual como corporal, debe de estar en armonía con la voluntad de Dios. Después de presenciar la muerte de sus dos hijos, en Levítico capítulo 10, versículo 3, Moisés dice, Moisés le dijo a Aarón, recuerde, los hijos de Aarón acaban de ser consumidos por haber presentado una adoración no grata ante Jehová. Le dice, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Por lo cual, hermanos, cuando en el domingo se llega el momento de adorar mediante su ofrenda, es necesario que usted no se fije quién está haciendo qué a su alrededor, ni tampoco quién es usted y en qué situación se encuentra. Si lo necesario es que usted fije su mirada en la santidad del Dios que usted está adorando. Experimente esa santidad como lo hizo Isaías cuando aquellos querubines cantaban Santo, Santo, Santo. E Isaías no tuvo más que rendirse y declarar, heme aquí, envíame a mí. Enfoquemos nuestra mente, nuestro corazón en la perfección, en la pureza, en la sublime grandeza de nuestro Padre y nuestro Creador cuando nos aproximamos a adorar, hermanos. De la misma forma, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. El lado espiritual y no ritual lo hacemos cuando mantenemos nuestra mirada en la santidad de Dios al momento de ofrendar. El aspecto corporal lo tenemos cuando reconocemos que no en nosotros, sino por medio de nosotros,
se va a manifestar la gloria de Dios. Si usted quiere saber cómo, piense en la santidad. Si usted quiere saber cuánto, piense en la gloria de Dios. Cuando comprendemos eso, cuando fijamos nuestra mirada en la santidad y en la gloria de Dios, podemos realmente vivir y comprender lo que el Señor Jesús nos dijo, que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es opuesto a lo que el mundo nos enseña. Solamente experimentando la santidad y la gloria de Dios, podemos nosotros presentarnos con una adoración, una ofrenda grata, agradable ante el trono celestial. Aarón acababa de perder a 2 de sus hijos. Y ante la revelación que Moisés le trae a Aarón, note que dice, Aarón guardó silencio. No había que discutir. El pero abandonó a Aarón. Aarón dejó a un lado el pero, porque sabía que la santidad y la gloria de Dios es lo que importa. Por lo cual, hermano, de esta mañana los quiero motivar a cada uno de ustedes a dejar de hablar, a dejar de mirar a los demás, a dejar de ponernos a nosotros en el trono y querer recibir la gloria, y que en obediencia fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús cuando traemos nuestra ofrenda. Puestos de pie, hermanos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya